Bienvenidos a esta tercera clase de este módulo que se titula Iglesia y Fundamento. Estamos avanzando por este importante tema del fundamento de la Iglesia, el fundamento apostólico. Hemos estado desarrollando este tema. Recordemos que cada módulo dura 4 clases. Quiero comenzar con el contenido de este módulo. La primera clase vimos el tema de la Iglesia, definimos qué es la Iglesia. En la segunda clase hablamos de la identidad de la verdadera iglesia. En la tercera clase hablamos de la historia de redención y la iglesia es la de hoy. Vamos a hablar de la historia de redención y de la iglesia. Y en la cuarta clase hablaremos de la tradición apostólica y el canon. Entonces, habiendo definido lo que es la iglesia, habiendo entendido la identidad de la verdadera iglesia, hoy nos disponemos a entrar de fondo en el tema de la historia de redención y la revelación. Quiero empezar con nuestro versículo guía que hemos tenido, que hemos estado usando en todas las clases de este módulo, que está en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, que dice así: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este pequeño texto con el que empezamos nos dice mucho acerca de la iglesia y por eso estamos usando en este módulo para hablar del fundamento, ¿no? Y hoy vamos a entrar a hablar acerca de lo que es el fundamento. Quisiera empezar haciendo mención de lo que la Biblia está enseñando en este texto que acabamos de leer. La Biblia compara la iglesia con un edificio y en esta comparación destaca 3 elementos que son básicos. ¿Cuáles son? El primero es la piedra angular, que es Cristo mismo. La piedra angular es un concepto eh, de la cultura griega, de la albañilería, en donde se usaba una piedra como referente para edificar todo un edificio. Es decir, esa primera piedra que se colocaba era la que determinaba la dirección de la construcción, la que determinaba el plomo de la construcción, la que determinaba cómo iba a ser la construcción. Todas las demás piedras se ponían en relación con la piedra angular. Entonces la Biblia compara la iglesia con una construcción donde donde la piedra angular es Cristo, ¿no? Pero también el segundo elemento que vemos allí es el fundamento apostólico y profético, que no es otra cosa que el Evangelio. Y en este punto quisiera que estuviésemos atentos, porque cuando hablamos del fundamento apostólico y profético, estamos diciendo que Dios le encargó a los apóstoles y a los profetas poner el fundamento. Y cuando hablamos del fundamento, estamos hablando del Evangelio. El Evangelio es el fundamento apostólico y profético. ¿Qué queremos decir? Que tanto en el Antiguo Testamento a través de los profetas, como en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles, Dios comunicó ese Evangelio a través de ellos y puso ese fundamento que es el Evangelio para la iglesia, a través de ellos, de los apóstoles y los profetas, y por eso hablamos del fundamento apostólico y profético, que es básicamente lo que vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento acerca de nuestra salvación. Entonces tenemos a Cristo como la piedra angular, el Evangelio como el fundamento apostólico, que es la base, y el edificio, que es el tercer
elemento de esta construcción, el edificio propiamente dicho, conformado por las piedras vivas, que somos nosotros, la iglesia. Entonces, la Biblia también habla de la iglesia, de los miembros de la iglesia, de las personas que hacen parte de la iglesia, como esas piedras vivas que van conformando el edificio. Entonces, toda la construcción ha de tener un fundamento firme, que es el Evangelio. Toda la construcción va a tener una piedra angular por la cual se guía y se direcciona, que es Cristo y nada más que Cristo. Entonces, esa comparación es muy importante para nuestro tema. Eso quiere decir que los apóstoles que Jesús mismo escogió, llamó y constituyó, vienen a poner el fundamento de la iglesia. Los apóstoles en el Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Y esa edificación está formada por los creyentes. El edificio ha de servir obviamente para la morada de Dios. Por eso le llama a la Biblia el templo de Dios. Y los creyentes vienen a ser esas piedras que forman esta edificación. El fundamento sobre el cual descansa la fe de los creyentes es el testimonio profético y apostólico que tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras. De ahí la importancia de los apóstoles como testigos de Cristo. De ahí esa importancia que tiene un referente dentro de los planes de Dios. Es decir, que Dios había constituido estos apóstoles como parte de esa provisión para la iglesia para poner ese fundamento. Y ellos cumplen ese propósito dentro del plan de redención. Entonces el apostolado es más que una función profética en la iglesia de Cristo. El apostolado viene a ser parte del propósito de Dios para que nosotros hoy en día tengamos las Sagradas Escrituras. En este estudio que vamos a hacer hoy, vamos a ver esa importancia de el fundamento apostólico. La autoridad cuyo problema vamos a estar tratando hoy o estudiaremos hoy es la que tiene que ver con la palabra de Dios como autoridad, ¿no? Hoy vamos a estar tratando ese problema que muchas veces escuchamos de aquellos que son contradictores de la iglesia y por eso es importante este tema, porque hay muchos hoy en día que se levantan en contra de la iglesia o en contra de los creyentes, prácticamente deslegitimando la Biblia que nosotros tenemos y diciendo que es un invento de hombres, ¿no? Básicamente basan su argumentación en que la Biblia fue escrita por hombres. A algunos parece que les gustaría que la Biblia fuese un libro que Dios escribió en el cielo con su propia pluma y luego se la entregó a una persona, pero no es así. Nosotros vemos que dentro de la soberana voluntad de Dios estaba el darnos una Biblia o darnos las escrituras hechas a través de hombres. Y ese es el asunto que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar cómo es ese tema de la Biblia a través del hombre y específicamente vamos a hablar del fundamento apostólico, que es lo que los apóstoles escribieron y cómo se le dio canonicidad a las escrituras, ¿no? Ese va a ser el enfoque principal de esta clase. No tanto el Antiguo Testamento, aunque vamos obviamente a hablar de la doctrina del Antiguo Testamento y de la canonicidad del Antiguo Testamento, pero vamos a basar esta clase en mostrar la canonicidad de eh, los escritos apostólicos. Entonces, la pregunta es, ¿sobre qué base o sobre qué fundamento hemos de aceptar lo que la palabra de Dios dice, ¿no? ¿Cómo debemos aceptar lo que la palabra de Dios dice? Y vamos a estar estudiando este tema. Y quiero dividir este tema en tres partes sencillas. La primera, vamos a hablar de la canonicidad de las escrituras.
la canonicidad de las Escrituras. Entonces, quisiera empezar con este texto que dice en Hebreos 1, del 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, como podemos ver allí en este texto, pues lo que se nos está mostrando es que Dios habló a través de hombres, ¿no? En el Antiguo Testamento a través de los profetas. En el Nuevo Testamento dice Hebreos a través de su Hijo. ¿Quiénes escribieron o transmitieron lo que el Hijo enseñó? Los apóstoles. Entonces prácticamente vemos que la Biblia fue entregada por Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo. Y de esa manera tenemos la Biblia, ¿no? La Confesión de Fe de Westminster dice en el tema acerca de las Sagradas Escrituras, dice así, agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y decretar su voluntad a su iglesia y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esta revelación por escrito, por todo lo cual las Sagradas Escrituras son muy necesarias y tanto más cuando han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Después dice, la autoridad de las Sagradas Escrituras por las que deben ser creídas y obedecidas no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad y el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Entonces es muy importante este texto porque al ser parte de la confesión nos recuerda lo que como iglesia hemos creído a través de los siglos. Recordemos que la confesión de fe de Westminster la cito constantemente porque es que es un documento histórico de la iglesia cristiana. Es un documento histórico que lo que hace es transmitirnos lo que los creyentes, la iglesia, pensaba anteriormente y lo que nosotros seguimos obviamente creyendo, que la Biblia es ese documento que Dios deja de su voluntad, es la palabra de Dios, pero que fue transmitida a través de hombres, ¿no? Y luego nos habla un poco acerca de la autoridad de las Sagradas Escrituras, que deben ser creídas y obedecidas no por el testimonio de ningún hombre que diga es que estas sí son, ¿cierto? Sino exclusivamente por el testimonio de Dios, porque Él es el autor de ellas, ¿no? Entonces, porque son la palabra de Dios y por eso es que las tenemos nosotros, porque son la palabra de Dios, ¿no? Ahora, basados en lo que hemos estado viendo, ¿no? En Hebreos el Señor nos dice que es un libro divino humano, es decir, que Dios nos lo dio a través de hombres y que la confesión nos recuerda lo que la iglesia histórica ha estado creyendo todo el tiempo, pues vamos a definir un poco qué es el canon. De pronto, dentro del estudio, pues obviamente habrán personas que nunca han escuchado la palabra canon y que no saben qué es la canonicidad, ¿cierto? O de a qué nos referimos cuando estamos hablando de esto, pues vamos a ver un poco lo que es el canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? El término griego canon es de origen semítico y su sentido inicial fue el de caña, ¿sí? O vara de medir. Entonces recordemos que en la antigüedad no se usaba metro como hoy en día se usa, o decámetro, sino que se usaba una caña que, que era la longitud de medida en el tiempo antiguo. Entonces, la palabra canon significa caña de medir. Esa caña, esa vara con la que se medían las cosas, a eso se refiere la palabra canon. La expresión además adquirió un significado metafórico y se utilizó para identificar las normas o patrones que sirven para regular y medir. Es como en nuestro idioma cuando hablamos de una regla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una regla, pues podemos decir que es un instrumento de medición, ¿cierto? Pero también tenemos un significado metafórico con el cual decimos que
la regla es aquello que rige, ¿cierto? Aquella norma que rige. Entonces miren cómo pasó lo mismo con la palabra canon, ¿no? Se utilizó literalmente como la caña de medir, pero también metafóricamente para hablar de normas, patrones que sirven para regular y medir. El canon de la Biblia es el catálogo de los libros que se consideran normativos para los creyentes y que por lo tanto pertenecen con todo derecho a la colección incluidas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, de eso se trata la palabra canon. Es decir, para los creyentes, y cuando nosotros como creyentes hablamos de canon, estamos hablando de los libros que son inspirados por Dios, que hacen parte de la Biblia. Esa colección de 66 libros es lo que nosotros llamamos el canon, ¿sí? La regla, la norma, y obviamente están conformados por los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. En la tradición judeo-cristiana, el canon tiene un propósito triple. Estamos hablando de la tradición judeocristiana, que es la que prácticamente habló de la canonicidad del Antiguo Testamento. Y tenía un propósito triple. ¿Cuál era? En primer lugar, identificar y conservar la revelación, ¿cierto? Lo que Dios había dicho, a fin de evitar que se confunda con reflexiones posteriores en torno a ella, o libros, cartas, mensajes que hayan podido escribir otras personas muy piadosas y todo, pero que no hayan sido inspiradas. Entonces tiene primeramente ese propósito de identificar y conservar esta revelación de Dios, de los libros inspirados. Lo segundo tiene el objetivo de impedir que la revelación escrita sufra cambios y alteraciones. Al decir, esta es la regla, estos son los libros, pues estamos evitando que se le añada, se le quiten partes al escrito. Y por último, brinda a los creyentes la oportunidad de estudiar la revelación y vivir de acuerdo a sus principios de estipulaciones. Al tener el canon y saber cuáles son los libros inspirados, pues nosotros tenemos ese privilegio de poder estudiar ese canon, esos libros inspirados, confiando en que son la palabra de Dios. Y es interesante ese tema porque el canon del Nuevo Testamento no es como algunos de pronto piensan o han creído, no es que simplemente se escribió el libro completo y se entregó y se dijo, esto es el canon, no, sino que nosotros vemos que cuando hablamos de canon, por lo menos en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que es un desarrollo que se va dando de personas que escribieron, por ejemplo, los primeros 5 libros los escribe Moisés. Dios le mandó que los escribiese. Dios le revela todas estas cosas, ¿cierto? Y parte los 5 primeros libros, pues hace parte de la historia misma que vivió Moisés. Y se van apareciendo a medida que avanza la historia. Vemos que vinieron los profetas y entonces el profeta Jeremías escribió, el profeta Isaías escribió y se fueron compilando estos libros en el Antiguo Testamento. Y si nosotros vemos el Nuevo Testamento pasa algo muy parecido. Recordemos que en el Nuevo Testamento los apóstoles fueron escribiendo a medida que iba desarrollándose la iglesia. Ellos empezaron a enviar cartas, se empezaron a hacer los evangelios contando la historia de Jesús y finalmente ya se vino a dar lo que conocemos como el canon, que es la identificación de los libros de la Biblia. Ahora, esto es muy interesante porque este tema del canon fue un proceso en la historia y solo hasta el año 367 de nuestra era se realizó la lista idéntica a la actual que tenemos del Nuevo Testamento. Imagínense ustedes, hasta el 367. Entonces, algunos se toman de ese asunto de que haya durado hasta el 367 para criticar lo que es el canon o para llegar a decir que hasta ese tiempo fue que se empezaron a ver esos libros como sagrados, como parte de lo que Dios dijo. Y la idea de este estudio es precisamente que desmintamos eh, todas esas engaños que han pretendido levantar contra la iglesia.
La canonicidad de los 66 libros de la Biblia es un tema de interés vital para toda la iglesia y todos los creyentes deberíamos tener conocimiento de cómo fue y de por qué nosotros creemos que son la palabra de Dios. ¿En qué se funda la iglesia para conceder a esta hora el rango de palabra de Dios? Esta es una pregunta interesante. ¿En qué se funda la iglesia? Y muchas veces nuestros contradictores nos hacen preguntas así. Nos ponen contra la espada y la pared y dicen, bueno, pero ¿usted en qué se funda para creer que esa es la palabra de Dios? Entonces la confesión de fe de los Países Bajos declara estas palabras así: aceptamos estos libros como santos y canónicos y solamente estos libros. Y si nosotros nos vamos a las confesiones de fe reformadas, vemos exactamente lo mismo. Los libros del canon sirven para determinar nuestra fe, dicen las confesiones. Sobre ello se basa la fe y encuentra su conformación. Dicen que las confesiones reformadas dicen que creen sin duda todo cuanto se ha escrito allí. Nosotros como creyentes lo confesamos. La iglesia los acepta, los reconoce como su autoridad. Y el asunto es que esa revelación no cayó repentinamente del cielo, sino que surge en la realidad del contexto general de la historia de salvación. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de ese surgimiento. Y nuestro segundo punto, ya definimos qué es el canon, ahora en nuestro segundo punto vamos a hablar de lo que es la relación entre la historia de redención y la revelación. La relación que hay entre la historia de salvación y la revelación, porque acabamos de terminar diciendo que ese canon no se dio, no cayó repentinamente del cielo, no fue un libro que cayó del cielo, sino que surge de la realidad y del contexto general de la historia de salvación. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20 dice: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y es un texto muy interesante del profeta Isaías, porque el profeta en este texto nos muestra cuál es la manera de conocer la voluntad de Dios, del pueblo de Dios, ¿sí? Porque Isaías dice, si nos dicen, vamos a preguntar a los encantadores o a los adivinos para que nos susurren, nos hablen, nos respondan algo. Isaías dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán los muertos por los vivos? Isaías ve esta costumbre pagana como algo absurdo. ¿Cómo consulta el pueblo de Dios a su Dios? Pues directamente por medio de la ley y el testimonio, le llama Isaías, por medio de la escritura, lo que Dios nos ha dejado. Recordemos que la ley son los libros del Antiguo Testamento. Dice Isaías, a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esa regla, ¿cierto? A esa norma, esa regla, es porque no les ha amanecido. Miren que Isaías ya lo está diciendo desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios se rige por lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando hay oposición con respecto a la canonicidad y la inspiración de la Biblia, muchos apelan al testimonio interno del Espíritu. Entonces le preguntan a usted, por ejemplo, bueno, ¿usted por qué cree que la Biblia es la palabra de Dios? Dice usted, porque por el testimonio del Espíritu que me da testimonio de que esa es la palabra de Dios. Ahora, esa es una realidad. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos da la fe y que nos permite creer de manera real, viva, en lo que dice el texto. Pero si estamos hablando con una persona que nos está confrontando acerca de nuestra fe, pues ese no puede ser solamente la respuesta. Nuestra respuesta debe ser un poco más amplia, obviamente. El testimonio del Espíritu Santo no debe verse como base, sino como el medio por el cual los creyentes reconocemos el canon de las Sagradas Escrituras y lo aceptamos como indiscutible palabra de Dios. Es el medio. El testimonio del Espíritu Santo es el medio por el cual el creyente llega
aceptar la Biblia, pero no es la base. Toda investigación seria del canon debe buscar discernir las razones profundas que movieron a la iglesia desde el mismo origen a aceptar esos libros como inspirados y como la autoridad de Dios. Entonces la autoridad, la inspiración, la canonicidad no deben verse de manera aislada, sino debemos proyectarlos sobre el fondo de la historia de redención. Esas dos cosas van de la mano, no los podemos separar. La historia de redención y la canonicidad, la autoridad de los libros de la Biblia van de la mano. Surgió en medio de la historia de redención la autoridad de los textos. Y vamos a explicar un poco más profundo. A veces una clase como esta se puede poner un poco difícil de entender. Pero la idea es que en medio de todos los razonamientos que vamos a estar viendo, nosotros podamos comprender el mensaje central de esta clase. Examinemos más de cerca la historia de la relación que existe entre la salvación y la revelación que surge en la historia de redención, ¿no? Entonces vamos a examinar esa relación que hay entre la revelación y la historia de redención. Cuando hablamos del canon, muchos tienen un pensamiento que es equivocado y yo quiero ilustrarlo aquí, quiero hacerlo más sencilla esta clase, que es un poco eh, difícil, pero que yo quiero hacerla un poco más sencilla. Muchos razonan equivocadamente de esta manera que está aquí en nuestra pantalla. Primero, las personas dicen, la Biblia es humana. Simplemente dicen así, la Biblia es humana, es decir, fue escrita por hombres. Luego dicen, después de que la escribieron los hombres, vino la canonicidad de la iglesia. Es decir, un día en la iglesia, en el 300, que ahorita vimos en este año que se aceptó el canon, pues la iglesia lo que hizo fue darle autoridad a esos libros en el 367. Le da autoridad a través del canon, ¿sí? Y luego es que es vista como autoridad de Dios. Entonces, miren, este es el concepto equivocado que tienen algunos. Piensan que la Biblia es un libro humano, que la iglesia le dio la autoridad canonizando esos libros, diciendo estos libros son sagrados, y luego, pues, es vista ahora como la autoridad de Dios, ¿no? Ese es el razonamiento equivocado que muchos hacen y que obviamente no es lo que la Biblia nos enseña. Se piensa que el canon es algo posterior a la obra redentora de Dios y que hay que tratarlo como algo perteneciente a la historia de la iglesia. La formación del Nuevo Testamento se ve de esa manera y esto es obviamente un error. Si nosotros miramos el Nuevo Testamento, es una colección completa y cerrada de 27 libros, pertenecientes sin duda a la historia de la iglesia y no a la historia de salvación. Pero la realidad que yace detrás de cada libro del canon es algo que trasciende la simple reunión de escritos o de formación de un catálogo que nosotros llamamos canon. En otras palabras, para decirlo como más sencillo, lo que hacen que el canon sea canon, o regla de fe, o autoridad inspirada, a la que se somete la iglesia, hay que ir a buscarlo en la historia de la iglesia o se originó en la misma historia de redención. ¿Dónde se origina la autoridad de las escrituras? En la historia de la iglesia, como dice este concepto equivocado, la iglesia fue la que le dio la autoridad a los libros sagrados, o hay que buscarla dentro de la misma historia de redención. Los libros incluidos en el canon empezaron a tener autoridad solo después de hecha la lista del canon, o ya tenían autoridad en la historia de salvación. Ustedes que han sido estudiantes de la Biblia, ¿qué podrían decir al respecto, ¿no? ¿Cuándo empezaron a tener autoridad los libros? Porque si fue después de que la iglesia los canoniza, pues entonces este concepto que tenemos aquí en nuestra pantalla sería creíble. Pero si ellos tenían autoridad antes, entonces este concepto se desbarata. Y es lo que yo quiero que veamos, porque la realidad es que los libros de la Biblia ya tenían autoridad antes de que fueran canonizados o que se les aceptara como el canon de la iglesia. Y quiero que nosotros veamos esta realidad. Si nosotros vemos
Lo que hace que el canon sea canon, regla de fe o autoridad inspirada, hay que ir a buscarlo en la historia de redención. Hay que mirarlo allí. Los libros inspirados, los libros que nosotros tenemos hoy ya tenían autoridad antes de que fueran el canon. La inclusión en el canon de ciertos documentos solo representó el reconocimiento eclesiástico de una autoridad que ya tenían esos libros. Es decir, lo que la iglesia dijo no fue, vamos a darle autoridad a estos libros. No, lo que la iglesia dijo fue, estos son los libros que han tenido autoridad a través de la historia de redención. Y en ese sentido, la iglesia no formó el canon, sino que lo descubrió. La iglesia lo reconoció, no hizo el canon. Es decir, la iglesia no dijo, voy a hacer una lista de libros que voy a canonizar, como hoy en día se dice acerca de los santos, ¿no? Que los van a canonizar. No, la iglesia no hizo una lista diciendo yo le doy autoridad a estos libros. No, la lista que hizo la iglesia fue la lista de los libros que ya tenían autoridad. Entonces, la autoridad intrínseca de los libros canónicos, tanto tornados individual como colectivamente, tuvo su origen en el corazón mismo de la historia de redención y no en la posterior evolución de la iglesia, de la historia de la iglesia, ¿no? Y esa autoridad se deriva del carácter de los mismos escritos. Ojo, esa autoridad no se deriva de lo que la iglesia puso en ellos, porque la iglesia no puso nada en ellos, sino que esa autoridad se deriva del carácter de los escritos, no de la estima que luego hayan podido suscitar entre los que lo reconocieron como canónico. Es que los libros estaban impregnados con la fragancia divina, podríamos decirlo así. Es decir, en ellos se reconoce que es Dios el que los dio, que es Dios el que habla, que es Dios el que manifiesta. No se trata de que nosotros les hayamos dado ese poder o esa autoridad, sino que nosotros identificamos que en esos libros está la palabra, o es más bien que esos libros son la palabra de Dios. Por eso la iglesia lo reconoció como el canon, como la norma definitiva, como la palabra de Dios. Antes de empezar a hacer canon, ellos ya tenían autoridad. Entonces, esto es importante por lo que les digo. Muchos nos acusan de darle la autoridad a estos libros y como que nosotros los hicimos sagrado, pero la realidad es que ellos ya tenían autoridad y que la iglesia simplemente a través de la canonicidad lo que hizo fue reconocer que esos libros realmente eran sagrados, hacer esa lista como ya vimos con un propósito que era el de cuidar la revelación y es lo que nosotros hoy en día tenemos como el canon. La gente habla y escribe con frecuencia como si la autoridad con la que se hayan revestido los libros de la Biblia en el juicio de los cristianos fuera el resultado de haber sido incluidos en la lista del canon. Y es lo que nosotros queremos desmentir, es lo que nosotros queremos quitar ese concepto. La iglesia no le dio ninguna autoridad a los libros, la iglesia solo lo reconoció. La verdad histórica nos enseña que fueron incluidos en la lista y se hallan en ella porque fueron reconocidos como teniendo autoridad intrínseca. Y cuando hablamos de intrínseco, estamos hablando de que esa autoridad en sí mismos, ellos tienen autoridad en sí mismos. Por ejemplo, para que lo podamos comprender de una mejor manera, voy a ponerles un ejemplo. Cuando Moisés escribe en el Sinaí, bajo el monte Sinaí, ustedes recuerdan, nosotros con la iglesia hemos estudiado Éxodo y recordemos cómo fue lo del monte Sinaí. Dios habló y le dijo a Moisés que escribiera todas estas cosas en el monte Sinaí y que comunicara al pueblo todas estas cosas y que leyera el libro del pacto en el que había escrito. Y el pueblo contestó, después de leer ese libro del pacto, el pueblo contestó cuando estaban haciendo el pacto delante de Dios. Ellos dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Ustedes recuerdan? Esto está en Éxodo
24:7 dice, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces miren, hasta ese punto nadie había hecho ningún canon, ¿sí? Nadie había dicho, estos son los libros sagrados. Pero nosotros vemos en el texto, que Dios le había hablado a Moisés, le había dicho que escribiera este libro del pacto y que lo leyera delante del pueblo para hacer el pacto. Y miren, cuando Moisés lo lee, este libro ya tiene autoridad. No necesitó el aval de la iglesia para tener autoridad. Cuando Dios lo dio, ya tenía autoridad. Miren, la autoridad se la da Dios. La autoridad se la da que es palabra de Dios, que es la ley de Dios, ¿cierto? La iglesia más adelante, cuando reconoce el libro de Éxodo como parte del canon, obviamente estamos hablando del contexto del Antiguo Testamento, contexto judío, cuando ellos declaran o dicen o reconocen este texto como sagrado, pues simplemente lo están reconociendo, no le están dando ninguna autoridad porque la autoridad ya la tiene. La misma historia la muestra. Cuando Moisés lee este libro, la iglesia lo que dice es, vamos a hacer todo lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer lo que dice? Porque es palabra de Dios. Es decir, ellos reconocieron que las palabras escuchadas de labios de Moisés, las que él leyó de ese libro, eran palabras que provenían de Dios y por consiguiente eran normativas y llenas de autoridad. Tanto lógica como históricamente la autoridad precede, perdóneme, a la canonicidad. La autoridad precede a la canonicidad. Primero es la autoridad de las escrituras y luego viene a ser la canonicidad, que no es más que el reconocimiento. Entonces los escritos bíblicos no poseen autoridad divina porque están en el canon, sino que están en el canon porque son inspirados y poseen autoridad divina. Y esto debe ser claro porque entonces esto desbarata el argumento de nuestros contradictores que piensan que nosotros le dimos autoridad a unos libros porque sí. O sea, nosotros como iglesia se nos antojó darle autoridad a estos libros y creer que ellos son palabra de Dios. No es así, sino que esa autoridad ya la tenían estos libros, ya tenían una autoridad de Dios y la iglesia lo único que hizo fue reconocerlo. Por no ver esto de esta manera clara, ha habido mucha confusión en todo lo que concierne a la problemática del canon, hasta el punto que ha habido quienes han hecho depender la autoridad de las escrituras de su canonicidad, olvidando que esta no es más que un reconocimiento humano de la autoridad que ya tienen. Entonces eso es grave porque no podemos descansar en que un grupo de personas dijeron que estos eran libros sagrados. Eso no es nuestra fe. Nuestra fe descansa en que Dios mismo fue el que habló, en que Dios mismo fue el que dio, y por eso nosotros creemos que es palabra de Dios, porque son los libros de Dios, porque ya tenían autoridad. Entonces quiero poner aquí más o menos lo que es el concepto correcto acerca de la canonicidad. Entonces vemos que primero fue la Biblia, ¿cierto? Es decir, primero Dios dio la palabra, ¿cierto? Y la palabra la dio a través de hombres. Es decir, no es solamente un libro humano, sino que es un libro divino humano, ¿cierto? Dios inspira y el hombre es el que escribe. Lo segundo que vemos es la autoridad de Dios. Si son la palabra de Dios, pues ellos ya tienen autoridad de Dios y lo vemos en todos los escritos de la Biblia. Cuando Pablo escribe, por ejemplo, la iglesia lo toma como palabra de Dios y vamos a ver más adelante esa realidad y cómo la iglesia sí lo reconoce. Y luego, si viene la canonicidad o reconocimiento, que es cuando la iglesia toma todos estos textos, hablando por ejemplo en el Nuevo Testamento, toma todas estas cartas, las identifica como las cartas que han tenido autoridad sobre la iglesia y que son la palabra de Dios y simplemente hace la lista del canon. Entonces eso es muy importante, mis hermanos, porque por falta de entender el tema del canon, pues algunos se dejan asustar, ¿no? O se dejan mover, porque sencillamente no entienden cómo surgen estos libros y de dónde tienen autoridad. No somos nosotros la iglesia los que les dimos autoridad. La iglesia somos solo aquellos que reconocimos la autoridad que los libros ya tenían. Entonces, tras la autoridad del canon, se halla Dios. Y Dios, en el despliegue de todo su poder redentor y revelador, de tal manera que la revelación y la salvación son parte de un todo inseparable.
Y eso es muy importante dentro de la concepto que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Algunos llegan a pelear con la manera en que Dios reveló los escritos. Recordemos que Dios es soberano y Él hace lo que Él desea. Y nosotros debemos reconocer que si Dios intervino en toda la historia de redención e hizo que toda la salvación se diera, pues también tenemos que reconocer que la mano de Dios está en la manera en que se reveló la palabra. Algunos se toman del hecho de que los libros de la Biblia son humanos también para decir que contienen errores, o de pronto también se toman del asunto de que la Biblia se traduce y que es necesario traducirla para que nosotros lo entendamos, y dicen, ese libro ya no es el mismo del principio, se le han cambiado cosas, por eso yo no creo en ese libro. Y todas estas no son más que excusas del hombre para andar en su pecado. Pero la realidad, mis hermanos, es que si Dios se ocupó de toda nuestra salvación, Él se preocupa también o se ocupa también de preservar esa, esa revelación para que nosotros podamos creer de manera correcta. Entonces lo que vemos nosotros es que cuando tenemos nuestra Biblia, estamos frente a la autoridad de Dios, no a la autoridad de la iglesia. No es que la iglesia compiló estos libros para que nosotros viviéramos de acuerdo a ellos porque así lo decidió, sino que más bien estos libros han sido siempre inspirados por Dios, han sido siempre autoridad. La iglesia los ha tenido siempre como autoridad y el canon simplemente vino a eh, reconocer esos libros como la regla, como la norma de fe y conducta. Ese es nuestro segundo punto y era importante, la relación que hay entre la salvación y la redención. Y quisiera avanzar a nuestro último punto, el tercer punto, que es el fundamento de los apóstoles y profetas. Y aquí yo quiero ahondar un poco más el tema, yéndonos a la Biblia y mirando y reconociendo cómo la Biblia siempre ha tenido autoridad y cómo el canon simplemente es el reconocimiento de la iglesia de esa autoridad. Por ejemplo, aquí en Juan capítulo 14, 26, dice así: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y en el capítulo 16, versículo 13, el apóstol Juan dice, o más bien, el Señor dice a través del apóstol Juan, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, esos dos textos son muy importantes porque Jesús nos habla del Espíritu Santo que nos enseñaría, que nos revelaría. Entonces, nuestro Señor Jesús llamó a sus 12 discípulos, escogió 12 de ellos, de todos sus discípulos escogió 12, a los cuales también llamó apóstoles. Ese llamamiento fue definitivo y de mucha importancia dentro del plan de redención. Y aquí quiero que consideremos lo que es el apóstol. El apóstol o los apóstoles del Señor Jesucristo fueron especialmente llamados con una comisión que ningún otro tuvo después. Por eso es que hoy en día no podríamos hablar realmente de apóstoles a la manera de los que vemos en la Biblia. Ya no hay más apóstoles, porque los apóstoles tuvieron unas características y un oficio definido que se cumplió en el tiempo de Dios y que solamente ellos podían poner. ¿Cuáles son esos oficios? Yo quisiera que veamos algunos aspectos básicos del oficio apostólico que no debemos menospreciar y que veremos a continuación. Miren estos principios que vamos a ver, o más bien estos aspectos básicos del apostolado, del oficio apostólico, por los cuales nosotros vemos que lo que ellos hicieron fue especial y que prácticamente ningún otro puede hacerlo porque tenía una parte específica dentro del plan de redención. Entonces, veamos Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo,
Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Ese texto nos muestra cuando Jesús escoge a sus 12 apóstoles. Él escoge 12 y sencillamente es lo que vemos en las Escrituras. Ahora, obviamente más el apostolado del apóstol Pablo, pero nada, después de esos 13 no vemos más. Ahora quiero que notemos que el papel de los apóstoles dentro de la historia de redención es único. Y vamos a ver algunos de esos aspectos del oficio apostólico. Podemos ver primeramente que ellos fueron recipientes de la revelación. ¿A quiénes se les dio la revelación? A los apóstoles. A ellos se les dio, ellos fueron recipientes de esa revelación. Ellos fueron los que estuvieron todo el tiempo con Jesús, a los que Jesús les explicaba las parábolas, a los que escucharon todos los mensajes de Jesús constantemente. Pero también ellos fueron portadores autorizados de esa misma revelación. Es decir, Jesús los autorizó a ellos como portadores de esa revelación del Evangelio. Y aquí es importante notar la idea y la estructura formal del apostolado que se deriva del sistema jurídico hebreo, dentro del cual una persona podía conferir a otra autoridad y poder legal para que lo representara. Entonces, cuando yo quería ser representado por otra persona, le podía entregar autoridad y poder legal para que esa persona me representara, y a ese era el que se le llamaba apóstol, al que me representaba, al que tenía la autoridad y el poder legal para representarme. Según el derecho de los rabinos, el apostolado o shalá representaba de manera cabal, completa y perfecta a la persona que le había enviado. ¿Sí? Esa era la representación de la persona. Y según este derecho, pues, toda su autoridad estaba representada en esa persona. Sin embargo, esa autoridad era como un delegado, como un embajador, que obraba en el nombre de quien le había encomendado la misión. Era en un sentido singular y exclusivo, como un representante legal. Jesús le confirió el Evangelio a los 12 discípulos y los llamó apóstoles. Acabamos de leerlo allí en Lucas. Y cuando Jesús usa ese término, Él estaba dando ese nombre específico. Ustedes son los portadores autorizados. Ustedes son los apóstoles, los que van a representar el Evangelio, los que van a representar a Cristo. Y ellos son, aparte de ser portadores autorizados, también fueron instrumentos de Cristo, ¿cierto? Como vemos en la palabra apóstol, representantes de Él. Y órganos para la continuación de la revelación. Ellos iban a continuar la revelación, lo vamos a ver en los textos. Y ellos prácticamente, a través del testimonio apostólico, porque recordemos que ellos fueron los testigos de Cristo, lo que ellos hacen es poner el fundamento del Evangelio en el que se apoya toda la estructura del edificio de la iglesia. Son en sus enseñanzas, son sus narraciones acerca de Jesús las que vienen a constituir el fundamento de la iglesia, el fundamento apostólico. El mensaje que transmitieron como testigos es el fundamento apostólico o el Evangelio. Marcos 16:15 dice la palabra, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa era la misión de los apóstoles. Sin embargo, los apóstoles de Cristo no tienen autoridad ni mensaje propios. Es decir, la autoridad no es autoridad propia de ellos, ni el mensaje es propio de ellos. Su autoridad les viene únicamente por delegación. Les ha sido dada por Cristo y a Él deben obedecer. Las palabras les ha sido dada por Cristo y a ellas, y esas palabras eran las que debían transmitir. Ellos tenían que permanecer en esa estrecha comunión con Dios, con Cristo, y eso era lo que ellos enseñaban. En sus discursos del aposento alto, Jesús prometió a los apóstoles el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que cuando
Jesucristo estaba con ellos, les prometió el Espíritu Santo y les dijo que Él les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo cuanto Él les había enseñado hasta ese momento, ¿no? Y la revelación de Dios en Cristo ha de ser consumada por la obra del Espíritu Santo. Miren que Cristo no dijo, yo ya hablé y hasta aquí viene la revelación. No, Jesucristo no dijo así, sino que Él dice que el Espíritu Santo le va a continuar esa revelación. Y los apóstoles, plenamente comisionados por Cristo para ser testigos de los eventos salvadores ocurridos en el cumplimiento de los tiempos, son constituidos los instrumentos que se han de servir o de los que se ha de servir el Espíritu Santo para llevar a consumación final la revelación judeocristiana. Es decir, el Antiguo Testamento estaba escrito, ¿cierto? Vino Jesucristo, habló lo que tenía que hablar, ¿cierto? Lo que nos enseñó, hizo su obra, pero Él no dijo, aquí se acabó la revelación. No, Él dijo, el Espíritu Santo les guiará a ustedes, les dijo a los apóstoles. Los apóstoles continuaron con esa revelación y es lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Es lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Y si nosotros recordamos los versículos con que empezamos este capítulo, prácticamente Jesús le da a los discípulos unas palabras con una triple promesa, que son las que vamos a ver a continuación y con las que resumimos lo que es el Nuevo Testamento. Mire, el Señor dijo que el Espíritu Santo le recordaría todas las cosas que les había dicho. Y eso es lo que tenemos en los evangelios. Los evangelios son lo que Jesucristo dijo, lo que Jesucristo hizo y lo que Jesucristo enseñó. Todo eso, el Espíritu Santo se lo recordó a los apóstoles para escribir los evangelios. Ahora, los evangelios, recordemos que lo escribieron en parte los apóstoles y parte algunos siervos de los apóstoles, ¿cierto? Nosotros vemos a Lucas, por ejemplo, que fue el que estuvo todo el tiempo con Pablo. O vemos el Evangelio de Marcos, y recordemos que Marcos fue el que estuvo todo el tiempo con Pedro. Y algunos incluso han llamado al Evangelio de Lucas el Evangelio de Pablo, ¿sí? Lo han visto como el Evangelio de Pablo porque fue Pablo el que le transmitió mucho de lo que Lucas escribe. Pero, y también ven el Evangelio de Marcos como el Evangelio de Pedro, porque fue Pedro finalmente el que puso muchas de esas cosas en el corazón de Marcos. Entonces miren cómo vemos los evangelios fue cuando el Espíritu Santo les recordó todas las cosas que debían decir, que había dicho Jesús, ¿no? Entonces nosotros tenemos allí los evangelios y ahí podemos ver lo que Jesús dijo, que lo dijeron los apóstoles y que les recordó el Espíritu Santo. Pero también el Señor dijo, aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Él les guiará a toda verdad. Y luego dice, y el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Y allí tenemos las epístolas. Las epístolas es la guianza de Dios por la verdad. Recordemos que las epístolas nos hablan de lo que es realmente el Evangelio. Muchas de ellas confrontan a la iglesia con situaciones de apostasía que habían a través de los tiempos. Y nos enseña lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Y también nos enseñará todas las cosas. ¿A través de qué se le enseñó a la iglesia en el Nuevo Testamento? Pues a través de las epístolas. Así que allí tenemos las epístolas, que es el Señor guiando a la iglesia a toda verdad y enseñándole todas las cosas. Y finalmente tenemos Apocalipsis y los pasajes proféticos, que son el cumplimiento de la promesa de Jesús cuando dijo que el Espíritu Santo os hará saber las cosas que han de venir. Y es lo que tenemos en los escritos proféticos y en el Apocalipsis, las cosas que habrían de venir. Entonces, Cristo no solo entregó su mensaje a los apóstoles de manera singular y única, no solo los constituyó en sus embajadores autorizados, sus salía, sino que los capacitó por el Espíritu para que pudiesen desempeñar su misión conforme a lo que Dios designó. Y pues todos estos designios de Dios tenían como propósito último
la formación de una regla de fe o canon, y definitivamente garantizar ese testimonio apostólico que había y que a través del tiempo sería lo que conocemos como el fundamento de la iglesia. Por eso decimos que el anuncio de la redención, la predicación de la redención, es inseparable de la historia de redención propiamente dicha, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer separación porque ¿dónde encontramos todos estos libros inspirados dentro de la historia de redención? Es allí donde se escriben, ¿cierto? Esos libros. Judas 1:17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces miren cómo los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento tenían autoridad. No les fue dada después por la iglesia en el 300, cuando se hizo el canon, cuando se hizo la lista del canon, sino que ellos tenían aquí en Judas, cuando Judas habla autoridad, él dice: tengan memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellas son autoridad, está diciendo Judas. Las palabras que fueron dichas por los apóstoles constituían algo concreto, bien definido y delimitado. Miren que no era cualquier libro. Miren que no eran todos los libros que existían en ese momento. No, Judas dice: tengan memoria de las palabras dichas por los apóstoles. Las palabras que fueron dichas por los apóstoles. Ellas son las que resalta Judas aquí. Y en las escrituras, a la enseñanza de los apóstoles se le denomina de varias maneras que nos muestran su autoridad. Por ejemplo, se les dice la doctrina de los apóstoles. Se les llama también la fe dada a los santos. También se habla se ve esa enseñanza de los apóstoles como un cuerpo de doctrina, como el depósito de la verdad cristiana. Asimismo son la salvación, también se le llama, que comenzó a ser predicada por Cristo mismo, pero que debe ser confirmada por los que oyeron. La Biblia enseña que la iglesia debe guardar, sobre toda otra cosa, el sagrado depósito que le fue dado por Dios por medio de los apóstoles y que hoy tenemos en las páginas de nuestro Nuevo Testamento. Entonces miren cómo la misma Biblia reconoce la autoridad de los apóstoles y de esos libros. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4 dicen: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces miren estas palabras del apóstol Juan aquí, porque básicamente al comienzo de Juan aquí en estos versículos, claramente el apóstol nos da un razonamiento que nos habla de la autoridad apostólica. Él dice: esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Mire, los apóstoles nos anuncian algo para que nosotros tengamos comunión con ellos, comunión con los apóstoles. Y solo después que se garantiza ese lazo de comunión con los apóstoles, solo entonces él añade y dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El razonamiento es muy claro. La vida fue manifestada de manera tal que pudo ser objeto de vista y hasta de ser palpada con las manos, como dice el texto. Y los apóstoles fueron los testigos que palparon, que oyeron, que vieron la vida, ¿cierto? Y mediante esa declaración de lo que fue la vida, se establece un lazo de comunión entre los creyentes y el apostolado. Cada vez que nosotros tomamos nuestras Biblias, leemos lo que dijeron los apóstoles, pues estamos allí relacionándolos con los apóstoles. Y es dentro de esa relación con lo que los apóstoles dijeron que nosotros nos podemos relacionar realmente con Dios. Entonces miren cómo es de importante lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿cierto? Debemos
mantener una comunión vital con los apóstoles a través de la lectura de sus documentos. Ojo, no estamos hablando de nada místico, estamos hablando del estudio de los documentos apostólicos, porque esa comunión es la condición de la comunión más alta, de tener comunión con Dios a través del Evangelio. Entonces Juan 17:20 nos dice así: mas no ruego solamente por estos, los apóstoles, sino también por los que han de creer por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, por la palabra apostólica. Mire, Jesús mismo lo dijo. El ruego no solo por los apóstoles, sino por los que creeríamos a través de la revelación apostólica. Entonces miren cómo, si nosotros dedicamos tiempo a leer, hay muchos textos que nos muestran esa autoridad apostólica. La Biblia tiene autoridad porque es la palabra de Dios, no porque la iglesia se la dio a través del reconocimiento del canon, no. La lista del canon es simplemente el reconocimiento de la iglesia de que sus libros ya tienen autoridad. Quiero terminar con otro texto que está en 1 Tesalonicenses 2:13, que dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Miren, aquí el apóstol otra vez diciendo, lo que ellos escribieron no fue simplemente una palabra humana, sino que fue la palabra de Dios. Hoy en día, la teología liberal ha atacado la inspiración de las Sagradas Escrituras, pero a través de todos estos textos nosotros vemos que incluso los mismos apóstoles reconocen la autoridad que ellos tienen como mensajeros autorizados de Dios y como esas palabras que ellos están diciendo no son simplemente palabras de ellos, sino que son la palabra de Dios. Y eso es importante. Y 2 Tesalonicenses 2:15 dice: así que hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es doctrina. Lo que ellos escribieron se llama ¿cómo? Doctrina. Así que mis hermanos, el registro escrito de las palabras y los hechos de los apóstoles no es pura biografía, no. No es ni siquiera un bosquejo de la historia primitiva de la iglesia. No. Es sobre todo evidencia de la certeza de la fe cristiana y fundamento de la comunidad de fe, de la comunidad de los creyentes. Es el evangelio, es lo que ellos transmitieron, es de que Dios mismo les dio, es la palabra de Dios. El testimonio apostólico fue el canon de la iglesia del Nuevo Testamento. O es el canon de la iglesia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que recoge dicho testimonio debe ser el canon de la iglesia de todos los tiempos. La regla infalible es la palabra de Dios. Y nosotros debemos verla así. Todos esos argumentos que se levantan contra la Biblia, diciendo que nosotros fuimos los que le dimos autoridad, son falsos. Y nosotros ya vimos por qué. La Biblia siempre ha tenido autoridad. Dios la dio. Es su palabra. Y nosotros simplemente, la iglesia, lo que hemos hecho a través del canon es, de la lista del canon, es reconocer los libros que realmente Dios nos ha dado. Y eso es importante. Estamos hablando del fundamento apostólico. Estamos hablando de la iglesia, del fundamento. Y es importante que nosotros tengamos claro esa realidad del canon. Así que por esta clase es todo. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Y que la gracia del Señor esté con todos ustedes.